Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Somos Eric y Carla y vamos a dar continuidad a la serie de webinarios que hemos venido trabajando con ustedes con relación a la matriz de riesgos empresariales. En esta oportunidad vamos a tratar todo lo relacionado con el tratamiento que le damos a los riesgos y hacer una calificación residual. Así es que bienvenidos nuevamente y comencemos. Bien, ahora entonces nos toca ver en este cuarto webinario, vamos a ver esta parte de aquí que se llama tratamiento del riesgo. Miremos en qué parte del ciclo lo pide. Se dice risk treatment, o sea, en realidad lo que busca es cómo tratar el riesgo desde la perspectiva preventiva o desde la perspectiva reactiva. Pero lo que tenemos que hacer en la matriz, ¿cómo funcionan los controles? Entonces, primer punto importante. Ya habíamos visto el riesgo inherente, cómo quedaron los riesgos en estos rojos, porque no teníamos controles implementados. Ahora sí, vamos a implementar algunos controles que pueden ser de beneficio para cada uno de los riesgos. Entonces aquí, si me permiten, voy a esconder estas columnas para que podamos relacionar muy fácilmente el tratamiento, digamos, el control contra el riesgo. Entonces, aquí hay un impago por parte de los clientes, no necesitamos controles, aquí debería ser cero, ¿verdad? Este es el vector de tratamiento. Recuérdense que voy a traerlo para acá. Vamos a poner aquí cerquita para que podamos tener acceso a él todo el tiempo. Y entonces, este no tiene riesgo, este tampoco tiene, perdón, no tiene control, este tampoco tiene control, pero los demás sí, ¿verdad? Entonces dice que cómo nosotros lograríamos eh, corregir la concentración del cobro. Este es un riesgo, que se concentra el cobro. Entonces, la forma más interesante para poder, vale, digamos que un control que nosotros podríamos implementar es descentralizar el cobro. Jineteo de cobros, vamos a hacer un proceso semanal de liquidación de tal manera que no nos permita hacer jineteo de esos cobros, pero se tiene que cumplir. Y el robo efectivo cobrado, hay que hacer un contrato con recursos humanos que contemple una cláusula por estafa, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los controles que podríamos hacer. Ahora, ¿en qué consiste el vector de tratamiento? Funciona igual que el vector que utilizamos para las fuentes del riesgo. ¿Se acuerdan? Personas, procesos, tecnologías, factores externos, etcétera. Aquí lo que vamos a establecer es qué sentido tiene dentro del vector el control que estamos implementando. Por ejemplo, descentralizar el cobro dice que él puede modificar la probabilidad de concentración del cobro y además puede modificar las consecuencias de la concentración del cobro, pero compartir el riesgo no tiene sentido, retener el riesgo tampoco y evitar el riesgo tampoco. Por eso es que tiene uno y uno. Como les decía, es cero, todos son ceros, ¿verdad? Porque aquí no hay control y aquí también necesita un cero porque tampoco hay control. Ok, ahora, este control que está aquí, dice proceso semanal de liquidación, es el mitigador del jineteo de cobros. ¿Qué haría esto en todo caso? ¿A nosotros nos ayudaría a modificar la probabilidad? No lo sé, pero sí nos ayuda a modificar las consecuencias. Es decir, si hacemos un proceso semanal de liquidación, no vamos a reducir la probabilidad porque igualmente pueden jinetear los fondos, pero sí vamos a reducir el impacto porque en una semana nos vamos a dar cuenta, si nos robaron algo, nos vamos a dar cuenta muy rápidamente de que eh, um, han robado, pero ya no va a pasar de esa semana, ¿sí? Entonces, por eso marcamos un 1 aquí, que es básicamente el segundo no del vector, o el segundo numerito del vector, es modificar las consecuencias. Y el tercero igual, ¿verdad? Aquí dice 1, 1, 1, significa que con él modificamos la probabilidad, modificamos las consecuencias y compartimos el riesgo. ¿Por qué ahora sí compartimos o transferimos el riesgo? Y tiene un 1 aquí, porque estamos hablando de un contrato de terceros. O sea, hay un abogado de por medio detrás o una persona involucrada que se va a hacer responsable de este robo en efectivo si en caso esta persona va a ser procesada, digamos, si en caso esta persona llegara a no cumplir con el contrato. Bien, hasta ahí tenemos ya implementados 3 controles para 5 riesgos, ¿cierto? Bueno, ahora,
Vamos a entrar al costo del control. Yo le voy a pedir a Carlita aquí que nos ayude porque este tema es netamente financiero y sí es bien importante que lo consideren. Este costo es anual, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta anualmente? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer provisiones sobre el costo de los riesgos. Aquí dice que con $114,211 al año, nosotros estamos cubriendo este riesgo que en la parte inherente, bueno, que ya la escondí, pero la voy a desesconder, eran 826,000, que al final de cuentas ya el ajustado son 539,000. Por lo tanto, nosotros vamos a cubrir con 114,000, 539,000. Es bien importante considerar que esto tiene que tener un costo-beneficio importante. Entonces, Carlita les va a explicar ahorita cómo es que podemos ir a traer cómo podemos calcular estos montos, ¿de acuerdo? Carlita, si nos ayudas. Claro. Como bien Eric les comentó, y ya lo hemos platicado también en webinarios anteriores, el costo de los controles es importante determinarlos. Habíamos platicado que pues no deberíamos nosotros de establecer controles solo porque sí. Recordemos que hemos hablado de la Oficina de Control Interno que nos tiene que ayudar a implementar estos controles. Entonces, nada, recuerden, en finanzas, nada es gratis. No hay almuerzo gratis en el mundo, no existe, eso es una utopía. Por todo hay que pagar, todo tiene un costo. Y a veces cometemos el error de decir, vamos a agregar actividades a la organización, a un proceso, y decimos, eso es gratis porque como ya tengo la persona, pero no es cierto, porque la persona no trabaja de gratis, hay que pagarle un sueldo. No es cierto de que las computadoras vengan gratis, las licencias sean gratis, la comunicación sea gratis, la luz sea gratis, un puesto de trabajo sea gratis, todo tiene un costo. Entonces, hay que costear estos controles porque como buenos auditores debemos saber si es viable económicamente hablando o financieramente hablando la implementación de ese control. Como bien ya les comentó Eric, el costo del control, lo que me cuesta controlar son $114,000 versus 539,000 que probablemente podría llegar a perderse en consecuencia de si se materializaran estos riesgos. Entonces, cayendo ya en la cuenta de cómo costear, vean, vamos a descentralizar el cobro. Si vemos en esta parte de acá, para descentralizar el cobro, vamos a contratar entonces personal. El personal, van a ser 2 personas, ¿sí? Las que vamos a contratar. Cada persona va a tener un salario de 3,200. Vamos a hacer de cuenta y caso que aquí no va a estar incluida la bonificación incentiva. Esto es solamente la parte del sueldo base. Y esto lo vamos a multiplicar por 1,43. Ustedes dirán, ¿qué es ese 1,43? Creo que todos tenemos claro de que por cada unidad monetaria que se le paga a un trabajador, 43 centavos más tiene que salir del bolsillo del patrono. ¿Cómo se integran esos 43 centavos? En partes proporcionales que se le pagan de aguinaldo, bono 14, vacaciones, el X o las cuotas del seguro social patronales, que eso no se le descuenta al empleado. Principalmente, este punto 43 puede seguir subiendo dependiendo las prestaciones que nuestra compañía le otorgue al personal, como por ejemplo las ventajas económicas. Podría ser también que si le pago, por ejemplo, digamos, algunas empresas pagan también el impuesto de circulación de vehículos, el desgaste o mantenimiento, desgaste de llantas, mantenimiento a los vehículos, combustibles, etcétera, y que formen parte del sueldo, pues que no se liquiden mediante factura, pues definitivamente formará parte de los 43 centavos extras. Bien, entonces, rebobinando. Los 3,200 es el sueldo base que gana esta persona por 1,43 que ya incluiría las prestaciones que por ley tiene que pagar el patrono, por 12 meses que hay que pagar este sueldo por 2 personas que vamos a contratar. Eso quiere decir que anualmente este costo le va a costar a la compañía $109,000. Y ojo con esto, aquí estamos tomando solo para el caso de uso
el sueldo o la carga laboral que va a representar para la compañía. Sin embargo, aquí debería de agregarse también el costo de la computadora, de las licencias de Office que pueda utilizar, cuánto me va a costar tener el escritorio, la silla, el archivador, la luz eléctrica, el consumo de aire acondicionado, el consumo del cafecito en la cafetería, el café, el té, el agua, lo que se consume, los utensilios de limpieza que va a utilizar en los baños, etcétera. Luego tenemos este otro control, proceso semanal de liquidación. Ok, para esto vamos a contratar nosotros a 2 personas también. Cada una va a tener un sueldo de 4.500 ya por 1.43 que ya perdón, es una persona que va a ganar 4.500 por el 1.43 que ya lo establecimos, dividido 21, porque son 21 días en promedio, financieramente hablando, en promedio, mensualmente 21 días son los laborales, estamos quitando fines de semana, dividido 8, porque 8 horas son las horas laborales que tenemos diariamente, por 2 horas que va a tardar esta persona en estar haciendo este proceso semanal de liquidación por las 52 semanas que tiene el año, porque es un costo anual. Entonces serían los 3.983. En este caso, ya no tendríamos que colocar costos adicionales del puesto de trabajo, porque esto ya lo tenemos actualmente y forma parte de mi estado de resultados. O también podría ser que lo quite de estos otros gastos y lo sume al costo de este control. Finalmente tenemos el contrato de recursos humanos que hablaba Eric, y en este caso vamos a decir, bueno, la persona actualmente gana 9.500 mensuales por 1.43, dividido los mismos 21 días hábiles del mes, dividido 8 horas que debería de ser las horas laborales de esta persona, por 5 horas que va a tardarse en construir este contrato. ¿Por qué no ponemos que, ay, pero si son 5 contratos, entonces va a tardar, si 5 por 5, 25 horas? Porque no es cierto, podría ser que las primeras 4 horas sea para desarrollar el machote, el formato del contrato, y de ahí pues ya solo será cuestión de cambiar los datos generales de las personas y las fechas que van a firmar ese contrato. Entonces, no es tanto el tiempo. Entonces, este ya control tiene un costo de 404. Cuando sumamos dólares, pues ya tenemos, decimos entonces que la inversión en controles para mitigar estos riesgos que tenemos acá, será de los 114.211.89 anualizados. La parte de los tipos de controles también es importante. ¿Este control es preventivo o es detectivo? Existen otros tipos de controles, pero que eso los vamos a platicar más adelante. Ahorita podríamos concentrarnos nada más en si son preventivos o detectivos, que eso pues como buenos auditores lo conocen ustedes. Bien, entonces eso sería la parte, Eric. Podríamos entonces ya continuar una vez habiendo entendido cómo costear nuestros controles. Perfecto, entonces vamos a continuar con esta partecita que es la única que nos hace falta ya para completar este video. Una vez tenemos los controles, entonces ya podemos revalidar o reanalizar los riesgos, ¿verdad? Entonces voy a tomarme nuevamente la libertad de esconder esto de acá para que podamos confirmar cómo estábamos y cómo estamos, ¿verdad? Originalmente, para riesgo inherente, nosotros dijimos que este riesgo era 4,3, ¿se acuerdan? Del plano cartesiano que vimos en el video 2. Este sigue siendo 4,3, ¿por qué? Porque no tiene control, ¿se acuerdan? No le pusimos control. Este era 3,4, ahora resulta que es 1,2, o sea, bajó la probabilidad y bajó el impacto. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene un control. Lo mismo pasa con el 4,3. 4,3 se quedó porque no tenía un control, no tenía un mitigador, digamos. De 5,5, este que estaba aquí, que es el jineteo de cobros, bajó a 5,3. Recuérdense que aquí dijimos que este nos bajaba el impacto, pero no la probabilidad, ¿verdad? Pero bajaba el impacto, bajó a 5,3 en el mapa de calor. Y este, que era 4,5, bajó a 1,3. Imagínense, este es uno de los controles más eficientes porque reduce la probabilidad sustancialmente y encima reduce el impacto sustancialmente, ¿verdad?
Cabe resaltar que, como bien les está comentando Eric, aquí estamos viendo reducciones en probabilidad de ocurrencia e impacto si en caso llegara a ocurrir, pero tenemos que tener claro de que no todos los controles nos van a ayudar a reducir la probabilidad y a la vez reducir el impacto, la severidad. Algunos pueden ayudarnos solo con la probabilidad y otros solo con la severidad, o bien el tercer caso que nos ayude en ambos, pero no necesariamente, vuelvo y repito, todos los controles nos ayudan a disminuir probabilidad e impacto. Correcto, entonces, por eso es importante marcar el vector, ¿verdad? Para saber en este vector si, con base a esto, si nos ayuda en modificar la probabilidad, si nos ayuda en modificar las consecuencias, si nos ayuda en compartir el riesgo, en retener el riesgo o en evitar el riesgo, ¿verdad? Ok, ahora con el mapa de calor, pues ya estamos terminando el video. Básicamente aquí hacemos lo mismo, la exposición, ya conocemos cómo se calcula, la exposición en factor, ya sabemos cómo se calcula, el factor de mitigación, ya sabemos cómo se calcula, todo está en el video 2 del lado de riesgo inherente. La pérdida esperada también, y entonces lo que nos queda es graficar cómo quedó nuestra priorización residual. Recuerden que en el video 2 calculamos o en el video 3, si mal no recuerdo, calculamos la priorización inherente, ahora es la residual. Entonces, den en cuenta que si agarramos plano cartesiano, 4,3 tenemos 2, 4,3 tenemos 2 riesgos. 1,2 tenemos 1,2, aquí está. 5,3, que es el más terrible aquí, 5,3, que a pesar de que tiene controles, por favor, esto se llama sistema de control interno, por lo tanto no vayan a pensar que cuando llenan esta matriz se acabó el mundo. Todos los trimestres deberíamos darle seguimiento al comportamiento de los riesgos, ¿verdad? Para saber dónde se encuentran. Entonces, por eso es que estamos 5,3, seguimos rojos, pero bajó bastante en relación a cómo lo teníamos en el riesgo inherente. Y el último, que es 1,3, que es uno de los más beneficiados, 1,3, que es este de aquí, ¿verdad? 1, probabilidad 1, impacto 3. Entonces, con esto obtuvimos el mapa de calor del riesgo residual. Entonces, si lo vemos más pequeñito, se van a dar cuenta que tenemos dos mapas de calor. La valoración, ¿verdad? El riesgo inherente y el riesgo residual, ¿de acuerdo? Bien, en el próximo video vamos a ver un poco el tema de la efectividad de los controles para que podamos ser eficientes al momento de implementar controles, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.